gustaría empezar hablando de lo que significa enseñar a leer y escribir. En este país ha habido muchos métodos para enseñar a leer y escribir a lo largo de la historia. Los podemos contar por decenas. Algunos han tenido más vida que otros, han sido muy importantes, etc. Sin embargo, esos métodos no siempre han tomado en consideración cuál es la manera de aprender de los niños. Y eso es lo que se ha incorporado recientemente y esa es la enorme diferencia. Entonces, lo que ustedes van a encontrar en los libros de texto es el resultado de muchos años de investigación y es una propuesta que, aunque ustedes no van a encontrar que diga método para enseñar a leer y escribir, lo que sí van a encontrar es un conjunto muy amplio y muy vasto de actividades variadas para que trabajen con sus estudiantes. Y la parte interesante es que, bueno, hay muchas cosas interesantes en esa propuesta. Lo interesante de esto es que aunque los niños no vayan abordando el conocimiento de una letra por separado en cada ocasión y que no se diga durante esta semana se trabajan las vocales y la próxima semana se trabaja la M, la B, la P, la S, la T, etcétera, hasta llegar al final del alfabeto, lo que los niños van a tener es una diversidad de actividades que les van a permitir entender cómo funciona el sistema de escritura que tenemos. Y como ya sabemos que los niños van a llegar a la escuela con distinta experiencia sobre el lenguaje escrito y con diferente conocimiento, porque en este país vamos a tener una variedad enorme de situaciones culturales en los hogares de los niños. Habrá niños que desde pequeñitos tuvieron libros personales y pudieron entender para qué sirve el lenguaje escrito, cómo se utiliza, etc. No todos los niños están en esas circunstancias. Hay niños que su primer libro va a ser el libro que reciban en la escuela y que quizá no tengan tanto conocimiento del lenguaje escrito ni de sus funciones. Entonces, con el tipo de actividades que se proponen en los libros de texto, van a aprender todos, van a aprender aquellos que ya tienen más experiencia y aquellos que están incorporándose por primera vez a tener contacto con el lenguaje escrito. Entonces, por eso es que no hay un método en donde se diga hoy van a aprender la S, mañana la F y pasado mañana la C, porque además sabemos muy bien que los niños van a irse planteando preguntas sobre el lenguaje escrito todo el tiempo desde que entran en contacto con él, y eso significa que probablemente hay niños que ya conocen las vocales, hay niños que ya aprendieron a dibujar su nombre, hay niños que todavía no saben tomar el lápiz. Entonces estas actividades tienen que ayudarnos a todos. Y aunque parezca difícil de entender, con una misma actividad los niños van a aprender cosas muy diferentes. Hay, por ejemplo, actividades en las que los niños van a dictarle al profesor o a la maestra. Van a ser ellos los que formen el texto y le digan al maestro lo que tiene que escribir. Con esta actividad, que parece una actividad muy sencilla, en realidad los niños van a estar trabajando muchísimas cosas, porque algunos van a estar pensando en cómo se formulan los mensajes por escrito, otros van a estar conociendo las formas de las letras que el maestro dibuja en el pizarrón, otros van a estar haciéndose preguntas de carácter ortográfico, y con la misma actividad van a aprender cosas muy diferentes. Entonces no hay un método rígido, estricto, que tenga que seguir un conjunto de pasos por estas razones, porque los niños no aprenden a la misma velocidad ni tienen el mismo conocimiento cuando llegan a la escuela, y por otro lado porque en realidad aprender a leer y escribir no es aprender un conjunto de letras y los sonidos que representan, sino que aprender a leer y escribir es entender para qué sirve ese objeto cultural llamado lenguaje escrito, cómo se usa, en qué contextos vale más la pena hablar que escribir, cómo se hace. Eso es lo que van a estar aprendiendo los niños. Y yo sé y entiendo muy bien que algunas veces a los maestros nos cause un poco de preocupación decir, bueno, pero ¿dónde están las letras que tengo que enseñarles? ¿Dónde está el método que tengo que utilizar? Créanme, porque hay muchas experiencias ya de maestros que se han animado a decir, está bien, voy a dejar un poco en suspenso esos métodos que he utilizado y me voy a aventurar a trabajar con los niños
múltiples actividades de lectura y escritura, y cuando digo múltiples me refiero a veces el maestro va a leer. Por eso es importante que el maestro sea un buen lector y constituya un buen modelo de cómo se debe leer en voz alta para los niños. A veces van a leer todos juntos, a veces los niños van a leer autónomamente, algunas veces valdrá la pena preguntarles sobre lo que leyeron, otras no. Y con la escritura pasa lo mismo, a veces el maestro es el que va a escribir y le va a prestar la mano a los alumnos para que ellos le dicten, a veces los niños van a escribir solos, a veces van a escribir en parejas, a veces algunos niños les dictarán a otros. Y aquí lo más importante es decir, bueno, sí, esas actividades están muy bien cuando los niños ya saben leer y escribir, pero cuando no saben, vamos a dar espacio para que ellos escriban como puedan de la mejor manera posible. Esto no quiere decir que los vamos a dejar haciendo garabatos todo el año, porque entonces no van a aprender absolutamente nada. No se trata simplemente de decir, bueno, hay que dejarlos leer y escribir como puedan. No, hay que dirigir esas actividades, y lo importante es que en los libros de texto van a encontrar orientación sobre muchas de esas actividades que se tienen que hacer, porque no son actividades libres. No se trata de que los niños hagan solo lo que puedan, siempre hay que presentarles retos para que los niños puedan hacer más de lo que originalmente podían hacer, con ayuda del maestro y con ayuda de otros compañeros. Entonces esa es la idea que hay bastantes orientaciones en dos lugares, en las actividades propuestas en los libros de texto, pero también en el libro del maestro. Entonces, una recomendación crucial: tomen el libro del maestro, explórenlo, léanlo, porque ahí está toda la información acerca de por qué se organizan las actividades, cómo se organizan, cuál es la razón de ser de cada una de las propuestas que se hacen en el libro de texto. Y además, lo bonito de esos libros del maestro es que lo que está ahí es información que a ustedes, maestros, les va a servir para usar este libro de texto o para usar cualquier otro libro de texto. No importa cuál sea la propuesta específica, sino que van a tener posibilidad de aplicar el conocimiento que ustedes como maestros adquieran en otro tipo de libros que tengan a la mano, o con libros de las bibliotecas de aula, etc.